Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y otro dice, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Captáis casi el tono de indignación con que el apóstol dice estas palabras? ¿Está dividido Cristo? Es una respuesta, es una pregunta retórica que espera, por supuesto, una respuesta negativa. No, Cristo no está dividido. Ahí queda ese texto por un momento. Ahora, siguiendo en 1 Corintios, vamos al capítulo 10. Al capítulo 10 y los versículos 16 y 17. 1 Corintios 10, los versículos 16 y 17. Donde el apóstol dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Acabamos de hacer constar de forma dramática en el partimiento del pan que somos un solo cuerpo. Y lo hemos hecho simbólicamente tomando todos del mismo pan, partido en trozos, pero del mismo pan. Es una expresión gráfica, simbólica de nuestra unión en Cristo que nos mandó celebrar el Señor Jesús, ¿verdad? En Corinto, el hecho es que estaban viviendo una situación de hipocresía, porque todos tomamos del mismo pan y sin embargo la iglesia estaba totalmente dividida. Y por eso el apóstol les habla tan claramente, con tanta contundencia como lo hace, ¿no? ¿Un problema solo de los corintios? Yo creo que a lo largo de la historia de la iglesia, una y otra vez, la iglesia de Cristo, en vez de demostrar la unidad del Espíritu, ha demostrado divisiones que tienen un trasfondo diabólico. Solamente en estos últimos años, dos iglesias que mi esposa y yo conocíamos y amábamos y amamos mucho, en Galicia, dos iglesias se han dividido. Hay congregaciones ya distintas y la división ha tenido su tono fuerte y triste. Qué triste cuando el cuerpo de Cristo no está unido. Y por esta realidad, que como digo, no era solamente el problema de los corintios, ni es solamente el problema de algunas iglesias en Galicia, es una realidad triste que ha marcado la historia de la iglesia. Quería de alguna forma en esta mañana pues tocar este tema, unidos por el Espíritu, que una de las facetas de la obra del Espíritu Santo es potenciar, es crear, es ayudar a mantener y preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso ha de ser prioritario para nosotros. Esto no es doctrina secundaria, sino que es doctrina fundamental. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura, que es el pasaje que está señalado aquí en la diapositiva, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Decir que en esta mañana me gustaría formular 4 preguntas e intentar dar respuesta a ellos, ¿no? La primera pregunta va a ser, ¿cómo valoramos la unidad? ¿Qué importancia lo damos?
Y vamos a reflexionar sobre esto en base a este pasaje en Juan capítulo 17. ¿Cómo valoramos la unidad cristiana? En segundo lugar, vamos a preguntarnos cómo entendemos la unidad cristiana. ¿Sobre qué base se construye la unidad del cuerpo de Cristo? Y vamos a mirar ello otro pasaje en 1 Corintios capítulo 12. La tercera pregunta, ¿cómo mantenemos, cómo preservamos la unidad del Espíritu? La unidad del cuerpo de Cristo. Y allí vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y vamos a terminar, si no os habéis cansado ya y os habéis marchado, vamos a terminar con una cuarta pregunta, que es, ¿cómo practicamos la unidad? ¿Cómo llevamos la realidad de la unidad del Espíritu, de la unidad del cuerpo de Cristo a nuestra vivencia diaria? ¿Cómo valoramos la unidad? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la mantenemos? ¿Y cómo la practicamos? Pues vamos a empezar aquí hablando de cómo debemos valorar la unidad. Juan capítulo 17, los versículos 20 a 23. Y si puedo ser un poco osado, quería pedir que algún hermano con voz fuerte nos puede leer estos 4 versículos. Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué es tan importante este tema de la unidad del Espíritu? Vamos a mirar 3 puntos. Aquí, en primer lugar, notamos que el Señor Jesús en esta oración a su Padre, estamos al final del tiempo que Él ha estado reunido con sus discípulos en el aposento alto, ya irán dentro de breves instantes hacia Getsemaní y hacia el arresto, y el Señor clama al Padre y, entre otros temas que menciona, pues habla de la unidad de su pueblo. Un ruego específico, versículo 20, no ruego solo por estos, ha estado orando concretamente por los apóstoles, sus discípulos. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que a partir de la cruz hasta el día de hoy han llegado o hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo por medio del testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles. Así que qué bonito es que el Señor Jesús en este momento estaba orando por ti y estaba orando por mí, como los que habíamos de creer por el testimonio de los apóstoles. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ruego específico del Señor es que los creyentes, los que habíamos de creer, que seamos uno. El deseo ferviente del corazón del Señor Jesucristo es que su pueblo esté unido. Que no sea un pueblo dividido, que no sea un pueblo fraccionado, sino que sea un pueblo que disfruta de una unidad basado en el amor, en la humildad, en la comprensión, en el cariño, en la misericordia, en la compasión, cosas que vamos a mirar después. Cristo quiere que su cuerpo sea uno. Hay un ruego específico del Señor Jesús aquí que debemos tomar muy en serio. Y es por eso que personalmente a mí y seguramente a vosotros
Siempre me entristece profundamente cuando escucho de divisiones entre el pueblo de Dios. Porque sé que el corazón del Señor Jesús también está triste. El Señor no quiere que su pueblo sea un pueblo dividido. Ahora, esta unidad, notemos aquí, viene en base a la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, la unidad cristiana no es unidad que abarca todo Quisque, por así decirlo. La unidad cristiana abarca a los que han llegado a creer en el Señor Jesucristo en base a la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Quiero decir, a los que de verdad se han convertido y son de Cristo. Es de estas personas que el Señor está hablando aquí. Y por eso, pues, tenemos nuestras reticencias a veces en cuanto a movimientos ecuménicos que no definen claramente cuál es el Evangelio y que no definen claramente qué significa ser un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Pero habiendo dicho esto, si cumplimos esta condición de ser creyentes en Cristo según la enseñanza apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento, sea cual sea la etiqueta denominacional que llevamos, somos uno en Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo y pertenece a la familia de Dios, pertenece al único cuerpo del Señor Jesús. Un ruego específico para que todos sean uno. ¿Y por qué? Pues porque de esta manera reflejamos fielmente la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y esta es la intención de nuestro Dios. Versículo 21, otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo de Jesús es que la unión perfecta que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo sea reflejado en la relación entre sus discípulos, entre los hijos de Dios. La misma unión perfecta que marca a nuestro Dios en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esta misma unidad sea visible en el pueblo de Dios, entre los discípulos de Dios. La desunión, la falta de amor, de perdón entre el pueblo de Dios transmite una imagen falsa de cómo es Dios. Un testimonio negativo para el mundo. Y creo que a veces tenemos que reflexionar sobre este punto. ¿Tenemos algún derecho a hablar del amor de Dios? Hemos cantado en esta mañana cuán profundo es tu amor. Pero ¿tenemos derecho a hablar al mundo del amor de Dios si no sabemos amarnos los unos a los otros? ¿Tenemos derecho a predicar acerca del perdón de Dios al mundo si no sabemos perdonarnos los unos a los otros? Porque corremos el riesgo de predicar una cosa y vivir otra cosa. Y eso no convence a nadie, por supuesto. Si no somos capaces en nuestra vida eclesial, en nuestra vida de iglesia, de reflejar estas realidades del amor de Dios, del perdón de Dios, de la compasión de Dios, de la paciencia que el Señor tiene con nosotros y conmigo tiene cantidad, la verdad. Si no somos capaces de reflejar esto en nuestra predicación, estamos destruyendo con nuestras acciones lo que estamos intentando transmitir con nuestra boca. Si proclamamos el Evangelio, tenemos que vivirlo también. Porque así el mundo creerá, así el mundo se convencerá. Pero no si decimos una cosa y vivimos otra. Un reflejo evidente, pues. La unión entre el Padre y el Hijo debe estar reflejada en la relación entre sus discípulos y la ausencia de esta unión transmite una imagen falsa de Dios de parte de la Iglesia. Y eso no debe ser.
Y en tercer lugar, notamos cómo el Señor en este pasaje nos da 3 o 4 razones para que entendamos la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. En primer lugar dice, como acabamos de decir, para que el mundo crea. Versículo 21 otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el Señor Jesús que la unidad en la iglesia local es un factor sumamente importante en nuestro testimonio frente al mundo y para que el mundo llegue a creer. En segundo lugar, para que los discípulos sean perfeccionados en nuestro avance hacia la madurez espiritual, nuestro deseo de llegar a reflejar perfectamente la imagen del Señor Jesús en nuestras vidas, que es el deseo de Dios para nosotros, ¿verdad? Versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. La unidad, el tema de la unidad es importante porque es parte del proceso por el cual el Padre nos va perfeccionando y reproduciendo en nosotros la imagen de su Hijo. Estoy persuadido, ¿os acordáis que dice el apóstol Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero para que este proceso de perfeccionamiento tenga lugar, es importante, es necesario que nos demos cuenta de la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo y que sepamos practicar esta unidad en nuestras relaciones. Para que el Señor Jesús sea vindicado. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La unidad del cuerpo de Cristo, la formación casi diríamos, y John Stott lo dice cuando hace su comentario sobre el libro de Efesios, ¿no? La importancia de una nueva humanidad, de la realidad de una nueva humanidad es lo que puede desafiar y convencer al mundo. Estamos llamados a formar parte de una nueva humanidad, un nuevo pueblo, el pueblo redimido de Dios, el pueblo perdonado y restaurado y transformado por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo. Y este cuerpo, este nuevo pueblo, está llamado a dar testimonio al mundo de que de verdad Cristo Jesús vino a este mundo y murió por nosotros para crear un nuevo hombre, una nueva humanidad. Así alumbre vuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y al decir eso el Señor Jesús está hablando del testimonio comunitario de la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo, pero no solo individualmente, sino como comunidad. Y somos como una ciudad sobre un monte, y el mundo nos ve, nos contempla. ¿Qué es lo que el mundo ve cuando ve la iglesia de Cristo? El Señor desea que el mundo vea nuestra unidad para que el Señor Jesucristo sea vindicado y para que el amor de Cristo sea demostrado. Versículo 23 de nuevo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Así que 4 razones por las que la unidad del cuerpo de Cristo tiene una importancia fundamental según el Señor Jesús. Para que el mundo crea, para que los discípulos sean perfeccionados, para que Cristo sea vindicado como Salvador y Redentor, y para que el amor del Padre sea demostrado a través de su iglesia. ¿Son razones suficientes para que demos importancia a este tema? ¿Son razones que van más allá de las discrepancias y las divisiones que pueden surgir en la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que aquí, de nuevo lo digo, estamos tocando doctrina fundamental.
la importancia de la unidad de la Iglesia para la gloria de Dios y para la bendición del mundo. Así que en primer lugar, primera pregunta, ¿cómo debemos valorar la unidad del Espíritu? Es importante, pues el Señor Jesús nos dice aquí que es sumamente importante. Y su oración ferviente al Padre es que sus discípulos sean uno. Segunda pregunta, ¿cómo debemos entender la unidad? Y para ello vamos a ir muy brevemente a 1 Corintios otra vez, pero en esta ocasión 1 Corintios capítulo 12 y solamente 2 versículos, los versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿En qué se basa entonces la unidad del cuerpo de Cristo? Es muy importante, lo debemos valorar, pero ¿sobre qué fundamento se asienta esta unidad? Pues en primer lugar notamos que aquí hay un énfasis contundente. El apóstol Pablo habla sin pelos en la lengua aquí. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Ya hemos leído el texto de 1 Corintios 1, cuando el apóstol dice, ¿está Cristo dividido? Pues claro que no. Por lo tanto, si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, y Dani también, y Felipe también, y Carmen también, y Donaciano también, somos miembros de un solo cuerpo. No estamos divididos. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Y cómo se forma este cuerpo único? Pues por medio de una experiencia compartida, versículo 13. Dice el apóstol, pues, dando explicación a dónde surge la unidad del cuerpo de Cristo, pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, sean cuales sean las diferencias de trasfondo, de nacionalidad, de cultura, de experiencia, etcétera, que puede haber entre nosotros, todos fuimos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es interesante este versículo, ¿no? Porque hay hermanos nuestros en Cristo que a veces enseñan en algunos casos que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Que nos convertimos al Señor Jesús y luego insistimos y pedimos al Señor y Él en su momento posteriormente nos da el bautismo del Espíritu. Personalmente es mi convicción de que la Escritura no enseña exactamente esto. Yo entiendo que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que ocurre en el momento de la conversión. ¿Os acordáis los que estuvisteis ayer que Juan dice del Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor elimina nuestros pecados, no nos deja, por así decirlo, vacíos, sino que nos llena de su Espíritu. Y esto es una experiencia inicial de la conversión. Y eso es lo que forma la base de nuestra unidad en Cristo. El hecho de que todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que es el sello, es la garantía, es la señal que Dios nos ha dado de que pertenecemos a su cuerpo, esto es lo que nos une, porque todos compartimos esta misma experiencia. Quizás como un matiz allí, yo creo que la Biblia también enseña que puede haber experiencias posteriores a la conversión, en que Dios, por así decirlo, nos rellena de su espíritu. No sé si esto es teológicamente correcto, pero estoy pensando en aquel incidente, ¿os acordáis en Hechos capítulo 4? Donde la iglesia se está iniciando la persecución de la iglesia,
Pedro y Juan han aparecido delante del Sanedrín. El Sanedrín les ha dicho que siguen predicando en el nombre de Cristo. Las consecuencias van a ser graves. Pero ellos vuelven a la iglesia clama a Dios y dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra con denuedo. Por lo tanto, creo que puede haber experiencias posteriores en la vida cristiana donde, en situaciones de necesidad y en respuesta a nuestro clamar al Señor, el Señor nos puede volver a llenar de su Espíritu. Como dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu. Pero entiendo que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia inicial de la conversión. Y es lo que, como dice el apóstol aquí, forma, digamos, la puerta de entrada en el cuerpo de Cristo. Por un Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas que forma el fundamento de la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo. Todos bautizados en el Espíritu Santo, todos bebieron del mismo Espíritu. Y recordamos cuando con esta frase a mí me da la impresión de que aquí Pablo está citando aquellas palabras del Señor Jesús. Cuando él dice en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía, pues aún Jesús no había sido glorificado. Pero el Señor da a entender allí que cuando venimos al Señor Jesús con sed y pedimos que Él sacie esta sed, en el momento de nuestra conversión, el Señor nos da su Espíritu, nos llena y el Espíritu rebosa en bendición para otros, incluso, ¿verdad? Entendiendo la unidad. ¿Cómo debemos entenderla? Pues en base a que todo creyente en el Señor Jesucristo ha recibido el Espíritu Santo, ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en su vida, habita en su ser, y esto es lo que compartimos y esto es lo que hace que formamos parte de un solo cuerpo. Pero si el Espíritu Santo crea esta unidad, nos toca a nosotros preservarla, mantenerla. Y a eso vamos ahora. ¿Cómo debemos preservar, cómo debemos guardar, cómo debemos mantener la unidad del Espíritu? Efesios capítulo 4, ese es el tercero de los pasajes que quería mirar brevemente en esta mañana. Espero que no os esté mareando con demasiadas citas. Efesios capítulo 4. Dice el apóstol, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Qué gran pasaje acerca de lo que es la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Hay un ruego enfático aquí, versículo 1, ¿verdad? Yo pues, prisionero del Señor, os ruego, de todo corazón, Efesios, os transmito este ruego desde la cárcel. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Fijémonos,
Tengo en mis notas 2 subpuntos aquí que no he puesto en el PowerPoint. Notamos en primer lugar la condición del apóstol. Es prisionero. Está en la cárcel, ha sido arrestado y está esperando juicio. Y esto es el resultado de su obediencia a Dios y su amor por el pueblo de Dios. Él sabía que en la medida en que él fue fiel a su llamada misionera, pues podría experimentar hostilidad, persecución, encarcelamientos. Lo sabía perfectamente, incluso el Espíritu Santo se lo decía en su último viaje hacia Jerusalén, ¿no? Y así fue. Y Pablo escribe a los efesios desde la cárcel. Yo soy prisionero del César. Bueno, no dice esto, ¿verdad? Dice, yo soy prisionero del Señor. Porque el Señor ha querido que yo esté en este momento en la cárcel. Yo no sé si en sus muchos viajes el apóstol hubiera tenido tiempo para escribir la carta a los efesios, pero por así decirlo, en la cárcel no tenía cosa mejor que hacer, y gracias a Dios por ello, ¿no? Una hermosa carta y otras muchas cartas del Nuevo Testamento que el apóstol escribió desde la cárcel. Para el apóstol Pablo era de suma importancia predicar el Evangelio fielmente. Ver a hombres y mujeres llegar a los pies de Cristo. Ver cómo se formaban nuevas iglesias en distintas partes del Imperio Romano. Y para ello estaba dispuesto a entregarse hasta donde pudiera. Al final va a dar su vida por Cristo. Y por ello, para él, la iglesia de Cristo tiene suma importancia. Y él quiere que la iglesia de Cristo no sufra los ataques del diablo, ataques que puedan producir la desunión y la destrucción de la iglesia. Y por eso escribe a los efesios: os ruego, queridos hermanos y hermanas, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hay realidades espirituales que compartimos. Ya hemos mencionado un poco eso en 1 Corintios 12, ¿no? Pero que forman la base de nuestra unidad. Y aquí podríamos detenernos mucho tiempo, pero recordemos lo que leímos hace unos segundos. Hay un solo cuerpo, no hay muchos cuerpos de Cristo. No hay muchas diferentes formas. Bueno, hay muchas diferentes formas, pero no hay muchos cuerpos de Cristo. Tristemente hay muchas denominaciones. Pero eso no es la voluntad de Dios. Estamos llamados cada uno a ser fieles a la doctrina de la palabra de Dios, pero, como digo y como dije antes, por encima de nuestras etiquetas denominacionales, debemos recordar que no hay más que un cuerpo de Cristo y que todo aquel que ha nacido por la fe en Cristo Jesús es mi hermano, es mi hermana, es miembro de la misma familia y merece mi respeto más absoluto. Puede que yo tenga alguna diferencia de doctrina con él. En las familias a veces hay diferentes puntos de vista, pero eso no quita del hecho de que somos uno en Cristo, todos aquellos que de verdad hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu. El Espíritu Santo que está en mi hermano bautista o que está en mi hermano presbiteriano, está en mi hermano pentecostal. Por la gracia de Dios está en un hermanuco como yo también, ¿no? Compartimos el mismo Espíritu, hay un solo Espíritu. Hay una misma esperanza de nuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y sobre todo hay un solo Dios y Padre. Las realidades espirituales que compartimos. Y esta es la unidad del Espíritu que venimos enfatizando, pero como hemos dicho, la triste realidad es que muchas veces esta unidad no se ve. No se experimenta. Hay divisiones, hay enfrentamientos, hay disensiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, según el versículo 3?
Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que el Señor Jesucristo anhela. Esto es lo que el apóstol nos dice aquí. Esforzaos, versículo 3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuán difícil me es a veces. Es que a este hermano que me cae es tan difícil mantener una buena relación con él. Y esta hermana qué complicada es. Y este otro que a veces suelta alguna palabra muy hiriente, ¿no? Y me hace daño. Y este otro que lo encuentro tan difícil trabajar juntos, parece que es casi imposible trabajar en equipo. ¿Ocurren estas cosas? ¿O solamente es nuestra iglesia en Salamanca? Creo que no. ¿Cómo hemos de esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Versículo 2. Con toda humildad. Yo no soy mejor que mis hermanos. No puedo vivir independientemente de ellos. Los necesito a todos. Aún los más difíciles y complicados es que el Señor les utiliza para producir en mí la paciencia. Si no fuera por ellos, seguiría siendo el Timoteo impaciente de toda la vida. Gracias a Dios por los hermanos difíciles que me enseñan a ser paciente, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuántas veces en mi experiencia las divisiones surgen por deseos de protagonismo? Por deseos de figurar, por deseos que yo sea el primero y que todos los demás me sigan el camino, ¿no? Mansedumbre. El Señor Jesús decía que Él era manso, humilde de corazón. Si queremos parecernos a Cristo, también tenemos que ser humildes y mansos. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, lo que yo tanto necesito, ¿no? Los ingleses somos, en teoría, flemáticos, ¿no? Al parecer, los latinos sois mucho más exaltados. Gloria a Dios por ello. Los anglosajones no sabemos, como decía el viernes, no sabemos expresar sentimientos, pero los tenemos por dentro. Y a veces un inglés es una olla de presión. Bueno, hablando de este inglés, por lo menos, ¿no? Todas las emociones están allí, pero no los podemos manifestar. Así que la olla de presión va aumentando hasta que ¡bum! Hay una explosión y la sangre salpica las paredes. Eso no puede ser, ¿no? Estamos llamados a ser pacientes los unos con los otros. Evitar explosiones de ira, evitar formas de tratarnos que son hirientes y que producen la división. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos, aguante unos a otros en amor. Eso es como soy yo. Humilde, manso, paciente, dispuesto a soportar, amoroso. Tengo que agachar la cabeza y decir, Señor, aún tienes mucho que hacer en mi vida. Pero para eso está el Espíritu Santo, ¿no? Para eso el Señor nos ha dado el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe o fidelidad, templanza, dominio propio. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas, porque así podemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo te relacionas con tus hermanos y hermanas? ¿Cómo es el ambiente en la iglesia local? Yo he disfrutado mucho aquí en Igualada, la cena el viernes por la noche, el buen rollo que había entre los hermanos, ¿no? Gloria a Dios por ello. Pero cuidado que Satanás buscará sembrar enfrentamientos, divisiones, polémicas, personalismos, si le damos la más mínima oportunidad. Tenemos que preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y una última
pregunta y un último texto, Filipenses 1. Voy a ir aquí un poco deprisa porque ya estoy agotando mi tiempo. ¿Cómo debemos practicar la unidad? Estamos quizás incidiendo un poco en lo mismo, pero permitid entonces esta última exhortación. Hemos hablado de cómo debemos valorar la unidad. Cristo pide que su cuerpo sea uno. Hemos hablado de cómo debemos entender la unidad en base a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos hablado de cómo debemos preservar y mantener la unidad. Pues, ¿qué implica esto en la práctica diaria de nuestra convivencia como creyentes, ¿no? Filipenses 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, que ahora oís que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, esta misma actitud, que hubo también en Cristo Jesús. Una exhortación. Versículo 27. Una exhortación acerca de un comportamiento irreprochable. En primer lugar, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ya empezamos por ahí, ¿no? Y vamos a terminar allí. El comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo es un comportamiento que potencia la unidad y que no siembra la división. Es un comportamiento cara al mundo que demuestra que el Señor Jesús nos ha unido por su Espíritu, que nos amamos profundamente, que disfrutamos la comunión los unos con los otros profundamente y que sabemos practicarlo con humildad, con mansedumbre, con amor, con paciencia. Un comportamiento irreprochable. En segundo lugar, no olvidar que estamos en un combate intenso. Puede ir de vosotros que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y a continuación, el apóstol habla de los adversarios y cómo quieren amedrentarnos, ¿no? Dice el apóstol, tenemos que combatir, que tenemos que luchar por la fe del Evangelio y que debemos hacerlo con firmeza, en un mismo espíritu, luchando unánimes por el Evangelio de Cristo. Un ejército dividido nunca va a ganar la batalla. Un ejército donde cada batallón va por su lado, donde los mandos están enfrentados entre sí, que no se ponen de acuerdo, que luchan en distintos frentes y no hay ninguna relación entre ellos, este ejército no puede ganar una guerra. Para que un ejército sea victorioso, tiene que combatir unidos, unánimes, luchando firmemente en un mismo espíritu. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potencias espirituales. Lo sabemos que el apóstol lo dice. La lucha es real y es constante. Y Satanás busca dividir porque sabe que si divide, vencerá. Pero nosotros, si queremos ganar la batalla por Cristo y por el Evangelio, por la gracia de Dios, estamos llamados a luchar firmes en un mismo espíritu, unánimes,
por la fe del Evangelio. Una exhortación, pues. Un empeño a la luz de esto. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, ¿la hay? Claro que la hay. Son otra vez una especie de afirmación retórica, ¿no? Sí que hay estímulo en Cristo, por eso he creído en Él. Sí que hay consuelo de amor, y tanto. En las luchas y los problemas y las dificultades de la vida, ¿dónde estaríamos sin el consuelo del amor de Dios y de nuestros hermanos en Cristo? Hay afecto, hay compasión, hay realidades compartidas en nuestra vida que nos ayuda a mantenernos unidos. Pero juntamente con estas realidades el apóstol nos plantea una serie de retos, ¿no? Versículo 2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El apóstol nos invita a pensar con el mismo criterio como creyentes, a practicar el mismo amor, a permanecer en la misma unidad y a perseguir la misma meta, el reino de Dios, la gloria de Cristo, unidos con esta gran meta que el Señor nos ha dado, retos planteados. Y por encima de todo, un ejemplo supremo, el Señor Jesús. Nada hagáis, dice el apóstol, por egoísmo. Nada hagáis por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y por qué tengo que vivir así? Porque así vivió Cristo. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este es el patrón. Hay en vosotros este mismo sentir, dice el apóstol. Y yo creo que cuando estamos dispuestos a humillarnos, a buscar los intereses de los demás, a amar de una forma práctica, a ser mansos, humildes, amorosos, así sí que guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y una sociedad que nos rodea, tan egoísta, tan violenta, tan centrada cada uno en lo suyo, verá que somos diferentes. Somos diferentes no por lo que nosotros somos, sino porque el Señor ha hecho en nosotros y porque ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones. Unidos por el Espíritu. Hermanos, que sea así. Que no haya estas feas divisiones que a veces han ocurrido en el pueblo de Dios, que tan fácilmente Satanás puede producir en nosotros, sino que como cuerpo de Cristo seamos unidos, mostremos amor, mostremos humildad, y así podamos glorificar a nuestro Dios y dar testimonio a que el Evangelio es un mensaje que por la gracia de Dios nos transforma. Pues que Dios bendiga su palabra.